Por eso es que la guerra contra el crimen no se puede librar solo desde aquí, pues con nuestros policías y nuestras Glocks, las armas, que son unas pistolitas. Los narcotraficantes tienen hasta baterías antiaéreas, pues. O sea, tienen plata, claro, tienen recursos, son un Estado dentro del Estado. Tienen recursos, tienen logística, tienen comunicación, tienen ejército, tienen fuerzas, tienen representantes en el poder público. Es decir, realmente eso es lo que tenemos que entender como país. Si logramos entender eso, que el enemigo no está entre el de izquierda o el de derecha, o el socialista y el liberal, sino que está en la otra orilla, en el criminal que te quiere someter a sus reglas y a sus leyes, no vamos a entender la democracia. Entiendo, pero y ahora, déjame preguntarte algo. Y muere Fernando, muere Fernando precisamente por esa circunstancia. Porque Fernando Villavicencio fue el único que dijo las cosas como son. Porque la estructura criminal funciona así, con los carteristas y los hurtadores de la calle. Después vienen las instancias más administrativamente hablando, ¿no? Siguiente espacio de la pirámide es quienes gobiernan esos espacios, quienes mandan dentro de los carteristas, los vacunadores, los secuestradores, los asesinos, y luego sigue subiendo, pasas a entender cómo funciona el esquema. Y en la punta de la pirámide están los políticos, los narcopolíticos, están los criminales con corbata y con leva. Esa es la realidad. Y ellos están ahí por, obviamente, debe ser por dinero, uno, pero también si no se portan bien. O sea, es el poder, ¿no? Es el poder. Es okay. El poder de controlar estados, de controlar instancias institucionales, caminos, logística, comunicación, controlar a la gente. Y eso se lo hace desde la política, como te digo, que son los líderes verdaderamente de la pirámide, pasando por infiltrados en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en las instancias del poder. Cualquier instancia, ¿no? Alcaldías, prefecturas. Hay cientos de casos, Ney. Y déjame preguntarte, entonces, bueno, hablamos... Y lo mataron a Fernando por eso. Muy bien, entendidísimo. ¿Qué pasa al momento que tomas a estas 6 personas, los llevas a la cárcel, y de pronto se mueren en la cárcel? Obviamente vas a coger a quien está encargado de la cárcel y decir, a ver... No. No debe ser tan fácil esconderse, ¿no? A ver, no, es que no, seamos así objetivos y directos. Sí, ¿no? Enséñame por qué. Cuando lo matan a Fernando Villavicencio, apresan a los... Murieron, me parece, 1 o 2 en el momento, sí. Y 6, yo estaba dentro del coliseo, ¿no? Curiosamente. Yo me salvé justo porque me pidieron una foto y no salí con Fernando ese segundo, porque yo estaba al lado de él. Y saliendo fue que me llaman a una foto, yo me regreso a tomarme la foto y ese lapso en el que me tomaba la foto sucedió el evento. Entonces ahí me salvé yo, curiosamente, y te lo cuento nada más rápidamente. Entonces sucede el evento... matan a tantas personas, apresan a otros, el relajo, la muerte de Fernando Villavicencio, la noticia, el relajo, todo el problema. Se los llevan presos y al cabo no se los llevan presos de ese rato, sino que el operativo de búsqueda fue certero, porque tenían una ubicación de ellos, no sé cómo funcionó el tema de la investigación, pero lograron dar con la casa donde estaban ellos, los asesinos. Okay. Y llegan allá la policía, pues. Llega la policía, los apresan, a 7, 8, no recuerdo exactamente el número, los llevan presos y al cabo de unas cuantas horas aparecen muertos. No duraron ni un día en la cárcel. Claro, obviamente se sabe que eso fue enviado precisamente para evitar que hablen y delaten al autor intelectual o a los autores intelectuales. Entonces, eso, por ejemplo, tú dices, ¿por qué no se lo juzga al dueño de la cárcel o al director de la cárcel? ¿Hay algún responsable de que eso haya pasado al final del día? Sí, pero no es tan fácil, porque el director de la cárcel también tiene responsabilidades y temores. Los directores de las cárceles en el Ecuador están sometidos al terror de las bandas. Por eso es que en las cárceles gobiernan las bandas, porque los directores y el personal y demás tienen miedo. Tienen miedo de enfrentarse a esta gente porque saliendo de su trabajo lo van a balear, lo van a asesinar, le van a causar un daño. O a sus hijos, a su familia, a su patrimonio, yo qué sé. Por eso es que las bandas controlan a través del terror, a través del miedo. Y claro, la violencia es su herramienta más importante. Entonces los asesinan y terminan llevándose a uno. Ese uno que termina vivo es quien finalmente empieza a ayudar a dar con ciertos elementos de la investigación. Temas que yo no conozco porque yo no soy el fiscal del caso. Entiendo que la fiscalía está haciendo una investigación profunda sobre el tema. Yo creo que eventualmente va a haber datos más importantes. Creo que está metida también
las autoridades de los Estados Unidos en la investigación, sobre todo del FBI, con el objetivo de un poco ayudar a la investigación propia del Ecuador y dar con los autores intelectuales, que no están necesariamente aquí en el país, ¿no? Recordemos que las bandas criminales funcionan desde sus headquarters, que están normalmente afuera, ¿no? Ahí está México, el propio Estados Unidos, que tienen los criminales, las cabezas están allá, ¿no? O, quién sabe, no lo sé, tal vez tenga algún representante político por ahí, pues. Puede ser tal vez alguna persona que vive en Bélgica, eso no lo sabemos. Eso tendremos que esperar a que se termine de investigar. Pero en principio, creería que a Fernando Villavicencio lo mató esa dinámica, ¿no? Y también saliste en las noticias porque justamente la fiscal la querían de alguna forma bloquear por esta investigación. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sale alguien y dicen, saquémosla a ella? Verás, la Fiscalía General del Estado es una institución independiente, autónoma, dice la Constitución, y tiene que tener, y tiene la fuerza, es la única institución que tiene la facultad de acusar penalmente a alguien. O sea, para que la gente nos entienda, no puede nadie ser acusado de un delito si la Fiscalía, un delito de acción pública, pero ese es un tema más técnico, simplemente un delito si la Fiscalía no lo hace. O sea, yo si quiero denunciar un delito de que alguien robó mi casa y sé quién lo robó, yo puedo denunciarlo, pero quien termina acusando es la Fiscalía. Porque la Fiscalía es la única titular de la acción penal, dice nuestra ley. Es decir, que yo por más odio y haya visto, por más de que yo haya visto que me robaron, que me hurtaron o que me hicieron este daño, este delito, yo no puedo, mi versión es solo una versión. Dentro de una investigación hay que probar los hechos, ¿ya? Entonces esos hechos se los prueba y el fiscal, que es el que lleva la investigación, es el que los pone en una teoría del caso, los pone en un marco conceptual y los presenta ante los jueces para acusar a la persona. Así funciona. Entonces, la Fiscalía hace solamente la investigación, la acusación, no determina responsabilidad. No dice si es culpable o no es culpable, eso lo hacen los jueces en el sistema ecuatoriano. Entonces, la Fiscalía se tiene que elegir de cada vez en cuando, tiene que volverse a cambiar la autoridad. Y esa autoridad no se ha cambiado desde el año 2019, me parece, que es cuando la doctora Diana Salazar ingresó. Y ya le toca salir en este momento. Y claro, salir a la doctora Salazar significa otro fiscal. ¿Que es elegido por el presidente Edo? No, el fiscal se lo elige a través del consejo. De acuerdo a la estructura actual, que es una estructura mal hecha, que es muy crítica, he sido yo muy crítico desde siempre con esta estructura. Se lo elige a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un concurso de méritos y oposición, y que al final termina en un concurso, varias personas involucradas, y el Consejo de Participación Ciudadana decide quién es el fiscal. Lo posesiona la Asamblea Nacional y ejerce a partir del día de su posesión. Ya debería haber sido renovada, me parece que justamente en abril, a principios de abril, y obviamente no se lo hizo, porque el Consejo de Participación Ciudadana no inició los procesos correspondientes, y la doctora Salazar se ha prorrogado o está prorrogándose en funciones, lo cual en principio para mí es saludable, porque sabemos que la doctora Salazar en algún sentido sí ha sido una autoridad que ha luchado contra la corrupción y contra estas bandas criminales que hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que si bien no es perfecto, pero se ha logrado eso, creo que sí es necesario tomar decisiones sobre el sistema, el proceso, cómo se toma, porque a través de este sistema es el que se nos pueden filtrar estos fiscales que tienen estas agendas oscuras que venimos hablando, ¿no? Ok, entiendo, ahora sí. Muy bien, entonces, ganas elecciones, llegas tu primer día a la asamblea. ¿Tú tienes alguna experiencia? Eres abogado de profesión. Sí, claro que sí. Llegas el primer día a la asamblea, ¿ya estabas preparado? ¿No sabías que venía? ¿Cómo bueno, yo siempre he sido un político, ¿no? Ya. O sea, no es que no sabía nada. ¿Y por qué? ¿Por qué eres político? ¿Tu papá tenía alguna...? Mi papá fue de la izquierda antigua de este país, claro. Ya. Claro, nunca fue candidato, ni tampoco fue... Pero siempre fue un erudito de las leyes, un entendedor de los temas. Y fue de izquierda, siempre fue de izquierda. Claro, y él me metió el bichito, ¿no? De la política. Yo no de izquierda, pero sí de la política, de representar a la gente. O sea, de traer la voz de la gente y llevarla a un nivel de importancia. No sé si en la asamblea no sabía nada de eso todavía. ¿Tú te defines como derecha? Sí, claro, yo soy un liberal. ¿Y tu papá cambió de bando? No. ¿O no? Sí, ahí siguen las peleas en la casa. Es tremendo. Okay. Mi papá todavía vota por la izquierda. ¿En serio? Muy bien. Es bárbaro. Y yo le he dicho, papi, por Dios, la izquierda es hambreadora en el mundo. Mira los ejemplos, ¿no? Pero ahí comienza la discusión. Claro. No, él me habla de la igualdad social, ¿no? Muy bien.
de la necesidad de que la pobreza se resuelva a través de métodos de acceso directo del Estado. Bueno, en fin, son temas más complejos. Él es un erudito de las leyes, de los libros, de la literatura. Él sabe mucho, él ha estudiado mucho. Él es de la antigua izquierda, no es de la nueva. De hecho, como te decía, ya para mí no hay una nueva izquierda. Ya eso no hay. Hay solo activismos. Que el animalismo, que el yo qué sé. Se roto en pedazos. Sí, el tema del género, de la igualdad de género, los activismos por los animales, por el ambiente, etcétera, por el agua, por los derechos. Ya no hay una estructura ideológica que sea la única que represente esos valores. Porque la derecha liberal, por ejemplo, yo sí defiendo los derechos, la igualdad de género, yo defiendo al ambiente, a la sustentabilidad, pero no soy, pues, de izquierda. ¿Sí me entiendes? A mí no me interesa este tema del estatismo, por ejemplo. Yo creo que el estatismo es dañino para la sociedad. ¿Qué es estatismo? ¿Un Estado grande? No, el estatismo es aquel Estado que controla todas las instancias de la economía, el poder y en general de la vida, ¿no? Estado grande, ok. Eso es Venezuela, ¿no? O sea, eso es Rusia, ¿no? Que te controlan hasta el tweet que envías o hasta el pensamiento que emites. Eso está mal. Eso no va conmigo. Y peor aún, las dinámicas económicas, ¿no? Yo sí creo en el individualismo, por ejemplo. Yo sí creo en la creatividad individual. Es más, no podríamos tener tal vez ni siquiera estos propios aparatos o estos aparatos si no hubiera habido creatividad individual. Si no hubiera habido un Tesla, si no hubiera existido un Benjamin Franklin, para hablarte desde el pasado, si no hubiera habido Albert Einstein. O sea, si hubieran sido las sociedades o los colectivos lo que lo hacen, tal vez no tuviéramos la tecnología que tenemos y el avance y el desarrollo a nivel de, no solamente para tecnología de consumo, digamos, sino tecnología de sustentabilidad ambiental, para desarrollo de comunidades y colectivos, para la explotación de recursos naturales de manera responsable. O sea, son todos los temas de la tecnología que son producto de la creatividad, en su gran mayoría, producto de la creatividad individual. Saltemos un ratito. Sí. Hablemos de China. Claro. Ok, país comunista inicialmente, ahora una belleza a través de la potencia mundial. ¿Y cómo llegan a ese punto? Bueno, China sufrió mucho, ¿no? Ya, entonces es el precio a pagar para llegar a ese lugar. Sí, no te olvides, ¿no? China nace como sociedad, digamos, presente, cuando es conquistada por los ingleses y por otros estados europeos en la época post-medieval, ¿no? O entre medieval y el Renacimiento, desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Entonces son conquistados y son sometidos. En su gran mayoría son sometidos por los ingleses, fundamentalmente, ¿no? Ellos incluso se hablaba de que ellos incentivaron el consumo del opio en la sociedad china para mantenerlos dormidos, para mantenerlos, digamos, dóciles, ¿no? Pero, claro, los procesos revolucionarios de China vienen de la mano también con los procesos revolucionarios del mundo, ¿no? No te olvides ahí, Lenin en contra de los zares en Rusia, de Nicolás II. Lo propio en China, en donde Mao empieza la revolución china. Entonces se liberan los pueblos de estas dinámicas monárquicas, cuasi de conquista, etcétera, y comienzan procesos revolucionarios a nivel mundial. Se suscita la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se da la Revolución Cubana. Es decir, empiezan procesos revolucionarios desde inicios del siglo anterior hasta mediados del siglo anterior, muy fuertes, muy sólidos, que un poco generaron esta esperanza de que el comunismo era la salida y la solución. Y claro, lo que pasó inmediatamente fue que era imposible sostenerlo. Entonces ahí empezó a sufrir muchísimo China, como sociedad, ¿no? Empezó a tener falencias y problemas en el abastecimiento de alimentos. Las grandes hambrunas que vivió China en el siglo anterior fueron catastróficas. Empezó a tener problemas de abastecimiento de agua, de alimentos, de vestido, de ropa. No había ropa. ¿Por qué? Porque el Estado les daba la ropa, porque es un Estado comunista. El Estado te daba todo. Mientras tú trabajes para el Estado y hagas todo para el Estado te daba todo, educación, salud y todo. Y pues empezó a tener la crisis. Entonces empezaron ya a notar que no era un sistema que iba a poder prosperar. Y se genera la reforma, la gran reforma china, ¿no? Que fue una decisión del Partido Comunista desde lo más alto hasta lo más bajo, en donde la sociedad china empieza a tomar ya partido dentro del capitalismo globalizador del mundo y empieza a convertirse en la fábrica mundial. Entonces se convierte en la fábrica mundial y empieza el desarrollo de China de manera abrupta. Un crecimiento económico de aproximadamente entre el 7 y el 10% anual. Es decir, imagínate lo que es eso, geométricamente hablando, en una sociedad tan poderosa y tan grande, ¿no? Sí. Eso es desde el año 89. Inicialmente fue poco, pero empiezas a tener desarrollos como los de Shenzhen, por ejemplo, que son desarrollos pero impresionantes. En cuestión de 5 o 7 años
de ser un pueblo pesquero, pasan a ser una potencia tecnológica mundial, ¿no? O sea, una cosa bárbara. Y toda la ciudad. Pero esto se da gracias a un plan central.